Bueno, pues antes de nada, buenas tardes, daros las gracias por acompañarme una tarde más aquí. Saludar también a todos los que me vayan a ver en diferido y vamos a empezar. Espero que os gustara lo que hemos estado viendo hasta ahora y cualquier duda, pues podéis escribirla en el chat o yo igualmente en mitad de la presentación pararé para que me vayáis comentando un poquito cómo lo estáis viendo. Os comparto la presentación. Vale. Nos quedamos en la última clase estuvimos hablando de los diferentes tipos de disociación que hay. Y yo me quise centrar un poquito para que pudierais vosotros psicoeducárselo a los pacientes, porque como ya explicaba la sesión anterior, muchos de nuestros pacientes cuando les explicamos las cosas de la biología, es como que conseguimos que de alguna forma puedan sentirse menos defectuosos o puedan de alguna forma fusionarse tanto con lo que están sintiendo o al final lo que están pensando, ¿no? Y que voy a volver a repetir lo que ocurre biológicamente en el cerebro cuando hay una amnesia disociativa, porque sobre todo para personas que han sufrido abusos, que no recuerden o tengan traumas complejos, hayan sufrido maltrato, pues entender eso de la biología la verdad que les ayuda. Porque, como ya os comenté la vez anterior, me dedico y trabajo con muchísimas víctimas de abuso sexual infantil. De hecho, yo también fui víctima de abuso sexual en la infancia y el entender esto de la biología, pues la verdad que ayuda a no sentirse como defectuosa. Muchas personas se sienten mal por no recordar. Muchas veces me he encontrado mujeres que tienen amnesia que, claro, dice, los que se acuerdan, pero esa sensación de no saber si lo que tú estás sintiendo es real porque no recuerdas absolutamente nada, la verdad es que es algo complicado. Entonces, cuando se le explica desde la biología, les ayuda. Recordad siempre que dentro del cerebro, y esto es una de las cosas que me gusta del modelo Parkour, es que el denominador común que tenemos en la biología, ¿no? Integramos muchísimas corrientes, pero la biología es el denominador común en todo. Entender o explicar a los pacientes que lo mismo que dentro de nuestro cuerpo existen los pulmones que tienen una función, existe el hígado que tiene una función, los riñones y el corazón, es decir, cada órgano tiene una función y sirve para una cosa diferente, pues dentro del cerebro ocurre algo parecido. Es decir, también tenemos diferentes órganos que sirven para podernos regularnos o sirve para una serie de cosas que entender eso desde ahí pues también ayuda. Recordad siempre, yo le explico a mis pacientes que, para explicar la amnesia disociativa, que la amígdala y el hipocampo es como un balancín. Si la amígdala es hiperactiva, que es el botón de emergencia emocional que tenemos en el sistema nervioso, el hipocampo se desactiva. Entonces yo pongo siempre este ejemplo, un ejemplo práctico, porque al final las personas irán a entender las cosas, como digo yo, desde la práctica, ¿no? Entonces, sí, cuando la amígdala se hiperactiva, el hipocampo se desactiva y el hipocampo es el que se encarga de guardar lo que son las memorias contextuales del contexto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo pongo un ejemplo de una paciente que recibe malos tratos en la escalera de su casa. Y en ese momento que ella recibe esos malos tratos, su cerebro hace dos aprendizajes. Uno lo hace la amígdala y otro lo hace el hipocampo. El aprendizaje que hace la amígdala es que se activará, esa persona se va a activar su sistema nervioso cuando vea a la persona que lo maltrató, independientemente del sitio donde esté esa persona. Pero después el hipocampo va a hacer otro aprendizaje. Y es que cuando pase por esa escalera va a sentir ansiedad, incluso va a tener fobia a esa escalera, pero realmente no va a saber por qué. Y esa va a ser la base de la amnesia disociativa. Y todas estas memorias contextuales que no puede recordar porque la amígdala estuvo muy hiperactiva, se van a registrar pues, en memoria inconsciente, que al final son memorias emocionales de peligro. Ahora vamos a hablar un poquito de la disociación de la personalidad, porque creo que se habla mucho de disociación, se habla mucho de disociación y a veces nos hacemos un lío porque hay algunos modelos que explican muy bien la teoría, pero luego a la hora de trabajar es complejo, otros que trabajan muy bien, pero en la teoría uno no se entiende. Y entonces yo, como siempre, voy a intentar explicar las cosas a lo práctico, ¿no? Para que nos entendamos. Eh, la estructura que vamos a tener es la de Van der Haar. Y Van der Haar lo que dice es que la disociación lo que significa es que tenemos una parte aparentemente normal, que digamos sería la parte que el paciente trae a la consulta, y que dentro del paciente hay diferentes partes emocionales. ¿Qué quiere decir que hay diferentes partes emocionales? Que a lo mejor un paciente puede estar muy contento porque le gusta su trabajo, pero puede haber otra parte emocional de él que esté, que le agobie.
trabajar, por ejemplo, tanto. Puede haber una parte emocional que quieras a tus figuras de apego y otra parte emocional que estás enfadada con ellos por una serie de cosas que han ocurrido. Puede haber una parte emocional que quiera tener una relación y otra que huya de tenerla, ¿no? Entonces, nosotros, al menos en el modelo Parcube, lo que entendemos y lo que intentamos que todos podamos entender, que todo esto nosotros lo vemos como en grado. Es decir, todos tenemos partes emocionales diferentes porque eso es algo común en todos los cerebros. Lo que pasa es que cuando ha habido traumas complejos en la infancia o han habido alguna serie ha habido una serie de circunstancias que se han dado mucho en el tiempo, esas partes emocionales como que se quedan, como digo yo, como más separadas, ¿vale? Voy a intentar explicarlo. Mira, hace 2 años tuve la suerte de estar en Argentina, en el primer Congreso Iberoamericano del Trauma, y di una charla sobre abuso sexual. Entonces me llamó mucho la atención, allí conocí a Sandra Baita, supongo que muchos conoceréis a Sandra Baita porque ha escrito el libro de Rompecabezas y es experta en disociación infantil, y ella a través de un dibujo, que yo luego tuve la suerte de decirle a una paciente que lo hiciera, que dibujaba muy bien, a través de un dibujo explicó la disociación de una forma, para mí, dentro de lo que es la disociación, una forma de entenderla bastante sencilla. Entonces ella lo que explicaba es que una vez en consulta le llegó una niña, bueno, no me acuerdo si era niña o adolescente exactamente, y lo que contaba era que cuando le enseñó el dibujo de cómo se sentía, la explicación que le dio a Sandra fue, es que dentro de mí hay una niña que está muy triste, que se siente muy mal, que sería esta de aquí. Dice, y se siente muy mal y lo pasa muy malamente y tiene mucho miedo a que le hagan daño. La niña explicándole. Y entonces, para protegerla, lo que hice fue ponerle una jaula. Y como no me fiaba de que le pudieran hacer más daño, lo que hice es que esa jaula le eché un candado y le di la llave a un guardián que le puse fuera de la jaula para que nadie pudiera hacerle daño. El guardián ya es otra parte emocional. Es decir, la primera parte emocional que habla Van der Haas sería una parte vulnerable, una parte que se ha sentido frágil, una parte que se ha sentido vacía, que se ha sentido invisible, que no se ha sentido cuidada o que no se ha sentido protegida. Y cuando se tiene un dolor tan grande, cuando somos pequeños, el cerebro va a intentar hacer todo lo posible para sobrevivir. ¿Y qué hace el cerebro? Pues esta niña contaba que la metió en una jaula, ¿por qué? Porque no quería que nadie le hiciera daño. Pero tenía tanto miedo de que alguien le hiciera daño que tuvo que darle la llave a un guardián. Un guardián que se enfadaba. Podemos tener diferentes guardianes, que ya lo iremos viendo, ¿no? Cuando hablemos de los mecanismos de defensa, ¿no? De la personalidad. Entonces, Tania dice que le contó a Sandra que, además de ese guardián, como no se fiaba de que ese guardián se quedara dormido y alguien le robara la llave y pudiera hacerle daño a esa niña que estaba tan mal, cogió y le puso una pared. Y la niña dibujó aquí una pared, que serían los pinchos. Y entonces yo lo que intento es estar siempre bien para que nadie se dé cuenta. Esta sería la parte aparentemente normal que la niña mostraba. Entonces yo lo que intento es estar bien para que nadie se dé cuenta de que tengo daño y así nadie pueda volver a hacerla de sentir malamente. Esto fue la forma en que más o menos una niña le contó a Sandra Baita lo que era la disociación. Y esto muchas veces es lo que nos vamos a encontrar cuando estamos con los pacientes. Lo que quiero que entendamos es que al final todos de alguna forma estamos disociados porque todos tenemos partes emocionales, digamos, diferentes, que sentimos cosas diferentes, ¿no? Pero cuando no hay ciertos eventos en la infancia o no se activa tanto el circuito del pánico, cuando se activa te saben regular o uno siente seguridad cuando se siente frágil o cuando tiene miedo, cuando tiene ansiedad, lo que va a hacer es que esas partes emocionales de alguna forma van a estar van a ser muchísimo más adaptativas. Es decir, vas a poder sentir, pues me enfado con mi amiga, pero también la quiero y no pasa nada. Es decir, voy a poder sentir como dos cosas a la vez. ¿Y qué es lo que ocurre cuando pasa cosas tan severas en la infancia como un abuso? Que claro, la persona que a lo mejor me abusó es la persona que me hace daño. El otro día leí una frase que me impactó porque decía que los violadores te lo encuentras en los callejones, pero las personas que te abusan por la noche te abusan y por la mañana te ponen el desayuno. Imaginarse eso para el cerebro es de loco. Entonces el cerebro tiene que sobrevivir ante esa situación. Y una de las cosas uno de los mecanismos de defensa que se ponen mucho las personas que han sido abusadas
es la idealización delirante. ¿Qué quiere decir la idealización delirante? Que si la persona que me pone por la noche me abuse, por la mañana me pone el desayuno, ahí yo me tengo que fusionar más con una parte emocional. Entonces, muchas personas lo que hacemos para poder sobrevivir y no conectar con la vulnerabilidad de lo que nos ocurre por las noches, es idealizar a la persona que te pone el desayuno por la mañana. Entonces, por ejemplo, cuando veáis algún paciente que os dice que ya el abuso ya está bien, que no sé qué, de alguna forma justifica a su abusador o incluso os habla bien de él, tener en cuenta que esa persona lo que ha utilizado un mecanismo de defensa muy bizarro ante una situación muy compleja, que es idealizar a la persona que te abusa. Esto suele ocurrir mucho en las víctimas de abuso sexual infantil y esto después, en lo que es la hora de un juicio, pues da muchos calentamientos de cabeza en el sentido de que a la víctima nada más que hacen preguntarle que por qué no rompió la relación o porque incluso se llevaban bien, ¿no? Entonces un mecanismo de defensa pues muy extremo. Como ya dije en la sesión anterior, a mayor sensación es decir, mecanismo de defensa va a ser mucho más difícil quizás de entender porque la situación de amenaza es muchísimo más compleja, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a mí cuando esto Sandra Baita lo explicó, me gustó mucho para poder explicarlo. Una de las veces que haciendo yo un curso con Manuel, él hablaba de la disociación como una fragmentación de la identidad. Es decir, cuando uno se siente totalmente vulnerable, es como si yo me siento vulnerable y para poder proteger esa vulnerabilidad que yo siento, es como si justo en el mismo momento el shell se dividiera en dos y se fragmentara. Y entonces hay una parte que se siente completamente vulnerable, pero otra parte que va a estar muy enfadada y va a ser muy agresiva, va a tener mucha rabia. Luego ya esa rabia, como hemos visto, se puede convertir en muchísimas otras cosas. ¿Y qué es lo que me pasa a mí? Os he mandado la presentación, la diapositiva que os voy a poner a continuación no está en la presentación por intimidad, pero sí me gustaría compartir con vosotros y compartir con los que me vaya bien diferido lo que es una disociación real. Cuando yo escuché a Manuel decir eso y cuando de pronto escuché a Sandra Baita explicar esto, me acordé de unas fotos que yo tengo cuando soy pequeña. Entonces, fue muy bonito porque yo aproveché, cuando Sandra hizo este dibujo, yo en la presentación del día siguiente que la tenía después de ella, puse esta foto. Y entonces lo que yo hablaba y lo que yo explicaba en aquel congreso era que llevábamos 3 días hablando de disociación y de trauma, pero que realmente si alguien había visto alguna disociación. Y entonces puse estas imágenes. Cuando quiera pasar, se pasará aquí. Puse estas imágenes, porque esto es una disociación real. ¿Qué ocurre? Jamás me había dado cuenta de lo que habían en estas fotos, pero con lo del dibujo y con lo de la fragmentación me di cuenta de algo. Si yo os pregunto, podéis abrir si queréis los micros y compartir conmigo. Si yo os pregunto, yo sé que la imagen de la izquierda no tiene muy buena calidad, ¿vale? Pero bueno, hacemos lo que podamos. Cuando os fijáis en la imagen que hay en la izquierda, si veis esa niña como está con las piernas cruzadas, si veis como no se ve bien la foto, pero ella tiene la mano aquí, se está intentando como proteger, ¿qué pensáis? Que esa niña, ¿en qué parte emocional si lo comparamos con este dibujo estaría? ¿Qué niña sería? ¿La que está en la jaula, la que está en la rabia o la que está aparentemente, o la parte aparentemente normal? Podéis hablar, si queréis, podemos compartir. La de la jaula, diría yo, ¿no? La que se protege y está vulnerable. Sí, sí, jaula. Lo curioso es que si os fijáis en la de la foto de la derecha, yo tengo la misma ropa y es el mismo día, ante la misma situación y ante la misma persona a la que me abusaba. Sí, pero está menos recogida. Está Sí, más, la foto de la izquierda yo la interpreto porque es más inmovilizadora, es más recogida, eh, más, no, miedo. más miedo, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que os doy cuenta una cosa, estas fotos siempre habían estado por ahí y de pronto yo no, es decir, hay veces que hemos normalizado tantas cosas emocionalmente para que yo lo que me gustaría es que pudieran entender los pacientes cuando se ponen delante, ¿no? Es que hemos normalizado tantas cosas que no nos damos cuenta. Yo había normalizado, de pronto cuando me acordé digo, ostras, pues yo ahora estoy acordándome de unas fotos, la verdad es que, ostras, que me vino todo esto de la PAN, de la P, de toda la disociación. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo sí, yo perfectamente, evidentemente, conozco a esas niñas que están ahí. La premisa era la misma.
Hazte una foto, es decir, que a mí nunca me habían dicho, es decir, yo en lo que viví, a mí nunca me habían dicho nada que me hiciera foto ni nada, y las fotos, como veis, son fotos normales, es decir, que ahí no había una intimidación, ni había, simplemente es hazte una foto. Esa sensación de poder, de que querían que hiciera algo que yo no quería. Y esto es lo que para mí también es muy importante que podamos entender del abuso. Hablo del abuso porque creo que es un tema, y lo meto aquí un poquito para que podamos ¿no? entenderlo, porque creo que es de las cosas más complejas que nos ocurren en consulta. Lo que, no sé, me acabo de desviar, me reorganizo otra vez. Eso, que muchas veces el abuso, que la gente piensa que el abuso, el problema es el sexo en sí, el sexo es lo de más y lo de menos, es el abuso de poder, es la sensación de que una persona que tiene más capacidad tuya mental o física, aunque te lleve pocos años, ejerce un poder sobre ti. En este momento de esta foto lo que está viendo es un poder sobre la niña que está ahí. Y no es un poder sexual. Y lo que quiero que muchas veces podamos entender del abuso es que el abuso lo que traumatiza no es el sexo, es esa sensación, entre comillas, ¿vale? Vamos, entre comillas, ¿no? Lo que traumatiza es esa sensación de poder que otra persona ejerce sobre ti. ¿Qué es lo que ocurre? Yo conozco, yo mejor que nadie, y la foto es que no la puedo ampliar aquí, ¿no? Pero cuando las amplías te das cuenta de una cosa. Fijarse cómo está el puño de la niña de la derecha. Está así. Si os dais cuenta, la de la derecha, la de la raya, está así. Cuando yo amplío esa foto, yo la tengo físicamente ahí, yo si pudiera ver a través de la mirada de esa niña mataría a la persona que tiene delante y creo que sería capaz de matarlo. Pero sin embargo yo veo la foto de la otra y está totalmente asustada. ¿Qué es lo que ocurre? Eso es lo que yo explicaba en el congreso, que es una disociación real. Como el mismo día, ante el mismo estímulo, ante el mismo estresor, tú puedes tener dos partes emocionales completamente diferentes. Una que se siente totalmente vulnerable y la otra que es capaz de matar a la persona que tiene delante. ¿Por qué es importante? Porque siempre hablamos que tenemos que trabajar con las defensas. Porque las defensas no estarían si no tuvieran que proteger a una parte emocional. Lo que nos ocurre en terapia es que muchas veces cuando vienen los pacientes, claro, es normal, empatizamos con la pobre niña, la pobre persona que lo está pasando muy mal, que hay que ver, que sufre mucho, y rechazamos, nos da miedo cuando de pronto nos dicen que se cortan. ¿Qué es lo que sé? Que una persona no se cortaría, es decir, esos mecanismos de defensa tan extremos existen porque había mucha vulnerabilidad. Entonces, imaginarse, yo evidentemente he sufrido autolesiones, y ¿qué es lo que me doy cuenta? Lo que me doy cuenta cuando viene un paciente es, al entender la disociación y al haber vivido ciertas cosas y haberlas trabajado, ya puedo hilar un poquito todo más. ¿Qué ocurre? Esa parte de esa niña que se sintió tan vulnerable emocionalmente no podía expresarlo porque como ejercían poder sobre ella se tenía que callar. Y si recordáis anteriormente, yo hablaba que la culpa, que la rabia inhibida se convierte en culpa. Entonces la culpa, la rabia cuando te la inhibes y te la tragas, se convierte en muchas cosas y entre ellas en autolesiones. Entonces entender, yo cuando viene un paciente que se autolesiona, yo siempre lo que intento trabajar, y eso ya os lo iré explicando porque todavía nos quedan 4 clases más, os iré explicando cómo yo trabajo esos mecanismos de defensa tan bizarros. Y la paradoja es que esos mecanismos de defensa yo nunca puedo olvidar que no deja de ser parte de es decir, que aunque aquí ahora la esté ayudando de una forma totalmente desadaptativa, en un momento de su vida lo único que tuvo fue eso. Por ejemplo, los atracones. El otro día una paciente que ella estaba TLP fatal, pobretica mía fatal. Entonces, pobretica mía, ella viene obsesionada con que tiene que desengordar, que fina me he vuelto, que tiene que bajar de peso, que la dieta, que no sé qué, y toda obsesionada. Y entonces fijarse el ejemplo que le puse, digo, mira, vamos por parte, yo que como siempre, vamos por parte. Yo te voy a decir una cosa. Digo, yo te voy a decir cómo yo trabajo. Yo como trabajo es que mi forma de entender la psicología es que esos atracones en algún momento de tu vida te fueron adaptativos y en algún momento de tu vida te sirvieron. Si yo me centro en quitarte el atracón, te estoy dejando sin defensa. Digo, mira, te explico. Tú dentro de ti sientes una guerra, ¿vale? Y dentro de tu guerra, tú quieres batallarlas todas. Entonces, yo, si las batallo todas a la vez, no voy a ganar la guerra. La única forma de ganar la guerra es trabajando una a una.
¿Y por qué yo no puedo meterme ahora mismo en la guerra del atracón? Y le digo, y se quedó así, dice, ¿por qué? Digo, ¿tú cuando has estado sola? ¿Has estado porque ella venía también de muchas terapias? Digo, ¿han estado los psicólogos contigo? ¿Estuvo tu madre, estuvo tu padre, estuve yo? ¿Estuvieron tus amigos? Cuando tú has estado realmente sola, ¿quién ha estado contigo? Se le cayeron 2 lagrimones y me dice la pizza, le dije yo de pepperoni con Coca-Cola, ¿verdad? En los peores momentos, cuando más solo me he sentido, lo que me ha acompañado es la comida. Si yo viene mi paciente y me centro, ojo, que no quiere decir que yo a largo plazo, evidentemente yo tengo que trabajar esa batalla del atracón. ¿Por qué? Porque eso que fue adaptativo o que le ha hecho sentirse acompañada, aquí ahora le hace coger un montón de kilos y se siente mal. Es decir, cuando yo explico esto, no quiere decir que mi objetivo en la terapia no sea trabajar los atracones. Pero si ella no entiende qué función cumple los atracones, si nosotros no entendemos qué función cumple esos trastornos que nos traen a consulta, es muy difícil, porque si yo le quito a ella el atracón, la vuelvo a dejar sola. Y si la dejo sola, se le hiperactiva el circuito del pánico y etc, etc, etc. Entonces eso es también importante podérselo explicar a los pacientes. Y de pronto ella empezó a llorar y me dijo, me has dicho algo que nunca me ha dicho nadie. Dice, nunca la había visto de esa manera. Es que es verdad, lo único que me ha acompañado siempre es, digo, la pizza. Digo lo mismo que a mí, evidentemente. Entonces, ¿por qué? Porque otra cosa no entiendo, pero de sensaciones de vacío, esas las entiendo 100%. Entonces, como ya mucha gente supongo que sabré, hay muchísimos estudios donde os dicen que muchísimas personas que tienen un TLP, lo que hay debajo es un abuso sexual. Por eso es tan bizarro muchas veces, tan extremos las cosas que sienten, ¿no? Entonces, si volvemos a la diapositiva, si la intentamos, bueno, evidentemente la parte aparentemente normal es la que sonríe, ¿verdad? Y si esto lo juntamos con lo que explicaba antes de la disociación de la personalidad, creo que se entiende perfectamente. Cuando estéis en consulta, los mecanismos de defensa ya os daréis cuenta que desde el modelo Parcube es todo aquello. Bueno, serían los trastornos, es decir, normalmente lo que conocemos por trastornos, para nosotros los trastornos son mecanismos de defensa fallidos para poder regular esa sensación de malestar o esa sensación de vulnerabilidad. Aquí en esta foto he intentado, que se me ha ido. Aquí en esta foto lo que he intentado es que también entendéis en qué parte del sistema nervioso estás cuando sientes una cosa, cuando sientes otra. Os vuelvo a recomendar el libro de la teoría polivagal de Porges, que es muy bueno. Hay muchos ejercicios que yo ayudo mucho a mis pacientes para poder trabajar con el sistema nervioso y os lo recomiendo que lo veáis. ¿Qué va a ocurrir aquí? Cuando se produce, cuando el sistema está tan arriba, es decir, ¿qué es la disociación? Para entendernos. La disociación es cuando el sistema está muy hiperactivado, es decir, yo cuando colapsé es porque también hubo un momento que a mí me estaban presionando para hacerme una foto. Entonces en ese momento mi sistema nervioso se llena de miedo, de un montón de cosas y entre ellas cortisol. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sistema nervioso cuando somos pequeños intenta sobrevivir. Entonces, si el sistema nervioso pasa mucho tiempo en cortisol y no hay nadie que frene y nadie que ayude a regular ese sistema, la paradoja es que el cerebro va a hacer como un efecto rebote. Va a bajar el cortisol y va a subir los opiáceos naturales. No sé si son opiáceos o opioides, me pierdo, muchas veces me lío con las dos palabras, pero lo que va a hacer es como un efecto rebote. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que va a intentar de alguna forma es apalear esa sensación de dolor que nadie te está ayudando exteriormente, es decir, ninguna figura de apego que tienes cerca te está ayudando a poder rebajar. Entonces el cerebro, como lo que siempre va a buscar es, digamos, sobrevivir, pues lo que intenta de alguna forma es subir los opiáceos. ¿Y qué es lo que ocurre? Los opiáceos es una sustancia que el sistema nervioso, el cuerpo segrega, por ejemplo, cuando te cortas. Por eso muchas personas hoy en día se cortan. Antiguamente, bueno, también se cortaban, evidentemente. Pero ¿cuál es la función de cortarse? Lo que estás intentando buscar todo el rato es esa sensación, esa subida de opiáceos que te lleven a esos estados de pseudo bienestar o irrealidad. ¿Para qué? Para poder tolerar todo eso que estás viviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final todo esto es aprendizaje de si mi cerebro, cada vez que yo me encuentro en esta situación, a mí nadie me ayuda
y de alguna forma el mecanismo de defensa que yo utilizo es la disociación para poder evadir el dolor que siente la parte vulnerable, al final un aprendizaje, otro aprendizaje, otro aprendizaje, eso se va a convertir en un enagrama, en un circuito neuronal. Y ese enagrama o ese circuito neuronal se activa ante la percepción de determinada información sensorial. Y puede ser, es decir, esa información, esa disociación, ese mecanismo de defensa se me puede activar cuando yo sienta que tengo miedo, se me puede activar cuando yo me sienta que alguien me está presionando o se me puede activar cuando alguien me esté diciendo, me esté insultando. ¿Por qué? Porque en un momento de mi vida, cuando yo sentía malestar, lo que hizo mi cerebro para poder para poder evitar ese dolor es la disociación. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la disociación? Que se va a producir muchos daños en lo que es la comunicación talamo-cortical, es decir, el tálamo está en mitad del córtex, en el sistema límbico, y se va a producir como muchas interferencias entre la emoción, el instinto y todo lo que tiene que ver el pensamiento. Por eso muchas veces nos va a costar tanto trabajo regular a nuestros pacientes. Una de las cosas que ya también os iré explicando es que nosotros trabajamos, una forma que tenemos para poder segregar de alguna forma, a ver, el cerebro se comunica de formas diferentes. Entonces tenemos diferentes tipos de ondas que comunican al cerebro. El cerebro ya sabemos que se comunica a través de impulsos eléctricos. Entonces la mayoría de las ondas que nosotros tenemos van en horizontal, pero tenemos unas ondas que trabajan en vertical y son ondas que se llaman ondas alfa que van desde el tálamo hasta el corte o del corte hasta el tálamo. Muchas veces cuando nosotros le pedimos a los pacientes que cierren los ojos, lo que estamos intentando es segregar alfa. ¿Qué quiere decir que estamos intentando segregar alfa? Que lo que estamos intentando es que se pueda hacer esa comunicación talamocortical que en algún momento se rompió. Cuando ya os vayan explicando en los próximos, en el curso de mañana y en los cursos que nos quedan, cómo hacemos los pasos del Parcube y cómo trabajo con cartas y cómo intento hablar con partes, muchas veces lo que hacemos, digamos, la función de cierra los ojos es porque estamos intentando producir esas ondas alfa, que son talamocorticales, para poder hacer esa integración entre el córtex y las sensaciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y para mí esto es muy importante. Y yo para mí, con que hoy os vayáis con esto así como muy entendido, para mí ya es súper mega importante. ¿Por qué? Porque lo veo día tras día y lo he vivido. Entonces, como lo veo día tras día, lo he vivido, funciona así. Todos esos enagramas, todas esas redes neuronales, todo ese aprendizaje emocional se va a guardar evidentemente en redes neuronales. Si os dais cuenta, en la fotografía de arriba de arriba, las neuronas que tiene un niño recién nacido, el cerebro cuando tiene 6 años y el cerebro cuando tiene 14. Y lo que quiero es que entendamos una cosa. Si yo soy pequeña y yo aquí he sentido 10 veces que no valgo nada, o 10 veces he sentido rabia y nadie me ha ayudado, o 10 veces he sentido que no valgo, o 10 veces me he sentido mal, y a lo mejor simplemente 3 veces me he sentido que alguien me ha regulado, cuando vienen las podas neuronales, ¿con qué información se queda el cerebro? ¿Con la que he sentido 10 veces o con la que he sentido 3? ¿Qué pensáis? Si yo he sentido 10 veces que soy un estorbo, que no valgo, que no sirvo, si yo 10 veces he sentido que por mucho que me desregule nadie va a venir a acompañarme, si yo he sentido eso 10 veces y simplemente 3 situaciones sí he sentido que cuando me he sentido mal alguien me ha ayudado, ¿cuál es la información, digamos, cuando hay una poda neuronal, cuál es la información que se va a quedar en mi cerebro? Lo que se va a quedar es la sensación de no valgo, no sirvo, no me puedo regular, me está dando, no puedo controlar esto. ¿Por qué? Porque ante 10 veces que nadie me reguló y solo 3 veces que me reguló, el cerebro, claro, esto creo que es la teoría de Yerpes, creo que es, o algo así, lo que viene a decir es que si 3 veces se dan el mismo acontecimiento, el cerebro va a tender a buscar esa información, porque se supone que si tú 10 veces te sientes mal, se supone que el cerebro lo que dice es, pues este aprendizaje es el que esta mujer le ayuda, o al que este niño le ayuda. Entonces se queda con ese aprendizaje. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Y esto para mí es lo más importante de la disociación. Lo que va a ocurrir en la disociación es que vaya a tener pacientes que aquí y ahora os van a llegar a consulta. Imaginarse que vienen y tienen 44 años.
Imaginarse que viene y os dice, es que yo no entiendo porque yo estoy enganchada, yo tengo una relación y yo soy una persona súper competente, pero yo estoy con un hombre que no, que tengo una relación súper intermitente y yo no le puedo decir que no, o yo me siento que soy adicta o que estoy enganchada. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo trabajo con las partes, a lo mejor la parte que sintió que tiene que estar siempre agradando y que no puede decir que no y que siempre tiene que estar ahí, pase lo que pase, a lo mejor esa parte emocional hizo ese aprendizaje a lo mejor cuando tenía 8 años. Y a lo mejor en ese momento, por las circunstancias, se tenía que hacer cargo de sus hermanos y como era la única, la que se tenía que hacer cargo, no podía decir que no. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el cerebro tiene situaciones o siente cosas parecidas a eso que yo ya he sentido anteriormente, el cerebro lo que va a hacer es buscar en ese momento qué es lo que yo hice que me benefició. Por ejemplo, si yo soy pequeño y tengo miedo y yo y enciendo la luz, cuando tengo 18 años voy a querer encender la luz, pero encender la luz ya no es adaptativo, eso fue adaptativo con 5. Si yo soy pequeña, idealizar a una persona que te abusa puede ser adaptativo porque es la única forma cuando eres pequeña de salir de esa locura, es muy desadaptativo idealizar a una persona que te pega cuando eres grande. Lo que quiero que entendáis es que muchas veces lo que vais a encontrar en consulta cuando trabajamos con partes emocionales es que la persona que viene, la parte aparentemente normal, ni siquiera es consciente que ya a lo mejor no es esa niña que aprendió a sobrevivir a esas emociones de la forma en lo que lo hace ahora. Es decir, en un momento de tu vida a lo mejor callarte, en un momento de tu vida ser cuidadora, en un momento de tu vida idealizar, en un momento de tu vida comer, en un momento de tu vida esas cosas fueron adaptativas, pero aquí ahora no lo son. Entonces yo en consulta siempre me imagino como que tengo a la persona ahí delante trabajando, pero realmente yo lo que voy a ayudar es a todas esas redes neuronales que están en el inconsciente, que ni siquiera a veces saben que ya no son esas niñas, que no les hace falta a alguien que las cuide para poder sobrevivir. No sé si esto es muy liado, porque yo personalmente lo veo un poco, es decir, lo veo como muy fácil, pero quizás es más liado de lo que yo imagino. Con los ejemplos, cuando hablemos de los mecanismos de defensa, también se irá entendiendo. Aquí, por ejemplo, yo pongo ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de... Tienes, Cuando viene un paciente, yo lo que utilizo es la metáfora del iceberg. Lo que yo intento es entender, es decir, mi función en consulta es intentar ayudar a la persona a que sea capaz de ir descubriendo cuáles son esas estrategias que utilizaron para evitar esas sensaciones o esas partes emocionales que le causan malestar. Entonces yo siempre tengo una doble visión, ¿no? Entonces me viene un paciente que se da atracón y tiene problemas con la comida. Preguntarme qué es lo que trata de evitar el paciente mientras está comiendo, a mí me ayuda un poquito luego a organizar el triángulo del trauma, ¿no? Que todo esto es lo que nos va a llevar al triángulo del trauma. Si cuando alguien no le contesta al WhatsApp, le produce una sensación de malestar y de rabia, pero a lo mejor cuando empiezas a trabajar con esa sensación te das cuenta que realmente lo que tiene miedo o tiene fobia es sentirse invisible. ¿Por qué? Porque en algún momento de su vida, a lo mejor cuando le hacían bullying, nadie se dio cuenta. Entonces esa sensación de sentirse invisible se conecta. Cuido a mis parejas tóxicas, bueno, cuido a mis parejas y termino teniendo relaciones tóxicas. A lo mejor lo que intenta es no sentir esa fobia a la soledad. O a lo mejor no es capaz de expresar lo que siente, lo que a lo mejor puede tener miedo a sentirse rechazado, a sentirse culpable, porque a lo mejor cuando era pequeña se intentaba, es decir, todo esto son hipótesis que se barajan, ¿no? A lo mejor cuando eres pequeña no puedes hablar o siempre te regañan o te hacen de sentirte culpable cuando te expresan, porque antiguamente éramos mucho de, niña, esto es lo que digo yo y punto, esto, entonces como que te sientes mal. O por ejemplo hablar en público. Es decir, lo que tenemos que entender es que el paciente va a venir, digamos, hablando desde la parte consciente, pero el consciente es el 30% del cerebro. El 70% es parte inconsciente, es memoria implícita, que eso ya lo iremos también hablando cuando hablemos de defensa, y todo eso está en la parte de abajo del iceberg que no se ve. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando tú sientas un malestar aquí ahora, tu cerebro va a intentar a nivel cognitivo buscar una explicación lógica a lo que te está ocurriendo. Es decir, si a mí no me contestan al WhatsApp, yo voy a pensar que no me contesta al WhatsApp porque me siento mal, porque esta persona yo estoy enganchada y tengo una dependencia emocional. Pero realmente eso es algo que a nivel cortical yo tengo que decirme, porque lo que hay debajo del iceberg es que lo que yo no tolero es la sensación esa de volverme a sentir invisible. ¿Por qué? Porque si de pequeña me hacían bullying y nadie se dio cuenta, yo voy a tener pánico a sentir eso.
Y esta visión nos ayuda muchísimo porque no nos quedamos en la superficie. Intentamos ir un paso más allá. Esto lo hace mi compañera Ana Bores, que me gusta mucho, ¿no? Esta reflexión, yo la dejo aquí, ¿no? Ella dice, ella va poniendo frases y luego reflexiona. Dice, a mí mis padres me controlaban solo con la mirada. Dice, lo dijo la mujer que no puede mantener contacto visual con figuras de autoridad como su jefe. Cómo esas cosas que normalizamos nos van a influir. Esta me gusta también. En casa siempre me han exigido mucho, pero siempre por mi bien. Y afirmó la mujer que cada vez que se equivoca, se critica y se trata mal. De niño mis padres hacían bromas y se reían de mí cuando mostraba mis emociones. Y lo dijo ese hombre que cuando está con sus amigos está siempre en alerta, porque mide lo que dice y no confía en nadie. Cómo todos esos mensajes que vamos percibiendo, cómo todos esos mensajes que nuestras redes neuronales van recibiendo a lo largo de nuestra vida, de alguna forma luego va a depender mucho en cómo nos regulamos cuando somos grandes. La paradoja es que emocionalmente hablando, el cerebro aprende, es decir, el cerebro aprende a regular las emociones entre los 0 y los 12 años. Y lo que tú aprendas más o menos entre los 0 y los 12 años va a ser la base, el cimiento, con lo que tú vas a regularte el resto de tu vida. Si cuando yo aquí ahora se va a activar el circuito del pánico porque tengo mucho estrés, mi cerebro va a tender a regularse de la forma en que lo hacía en mis primeros años de vida. Y si a mí cuando se me activaba el circuito del pánico yo lo que sentía era rabia y que no valía, esa sensación de alguna forma se va a impregnar en mí cuando aquí ahora me ocurra algo. Pongo un ejemplo. Yo como si no pongo ejemplo a lo práctico, no es difícil enterarse. A mí me gusta poner ejemplo de la vida diaria. Yo estoy aquí dando cursos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo llevo siendo psicóloga hace 5 años. Me puse a estudiar a los 30, tengo ahora 40. ¿Qué es lo que ocurre? Que me he tirado 30 años de mi vida sintiendo que yo no soy capaz o que no valgo, que no he estudiado, siempre sintiéndome como un escalón por debajo, porque como yo no había estudiado, pues te sentía un escalón por debajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que entre mi historia de vida y todo lo que me ha pasado, siempre tengo una sensación de que no soy capaz y no valgo. ¿Y qué ocurre? Yo puedo trabajar mucho mi historia, pero a mí de pronto cuando me dicen, ves a dar, cuando vas a ver a Argentina dar la ponencia esta que os hablaba antes, o me dicen, haz un curso, me dice algo, ¿qué es lo que me ocurre en mi sistema nervioso automáticamente? Se me hiperactiva. ¿Y qué es el primer pensamiento que tengo? No soy capaz, por favor, pero que la gente cómo me pide que haga cursos si yo voy a saber menos que todo. Eso es automático. ¿Qué es lo que me ha enseñado el Parkour? ¿Qué es lo que me ha enseñado las redes neuronales? ¿Qué es lo que me ha enseñado a entender que te fusionas con lo que sientes y con lo que piensas y lo tenemos que defusionar? Lo que a mí me ha enseñado este modelo y lo que yo entiendo y lo que intento explicar a mis pacientes es que yo sentir eso, esa sensación de no valgo, es como sentir hambre. Las sensaciones y las emociones, ya os dije que son siamesas. Tú no puedes ir a un médico a decirle, quiero adelgazar, no quiero tener hambre. Tú puedes decidir qué haces con el hambre, pero tú no puedes no sentirla. Si yo llevo 35 años o 32 sintiendo que académicamente yo estoy por debajo de muchísima gente, cuando a mí aquí ahora, por mucho que yo haya estudiado, que llevo 10 años estudiando a Manuel, y bueno, estudiando a Manuel con Manuel y entendiendo un montón de cosas, me hace gracia porque parece que estoy fusionado con Manuel. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando alguien me dice, cuando me proponen ciertas cosas, automáticamente yo de qué redes neuronales tiro. Mari, por Dios, no vas a hacer bien, te va a salir mal, y tú qué vas a hacer, tú qué vas a enseñar, y tú qué vas... Entonces, automáticamente, como ya sé cómo funciona, me paro y digo, para. Y me doy las gracias. ¿Por qué me doy las gracias? Porque lo que me dio a mí misma y lo que yo intento explicar a los pacientes es, sé que me estás diciendo todo eso porque siempre has pensado que estaba por debajo, entiendo que me lo estás diciendo porque no quieres que me exponga y te da miedo que sufra, pero, y el pero es muy importante, ya lo iréis viendo cuando trabajemos técnicas proyectivas, el pero es como el puente entre mis sensaciones que yo he vivido, que están ahí en mi cerebro, que está tan aprendida, y el pero es el puente para poderme traer a esa sensación a la aquí, a la hora y a la verdad. Para mí, venirse a la verdad es muy importante. Entonces yo digo a mis pacientes, vale, sientes eso, pero vamos a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que es verdad que yo soy la Mari, que durante muchísimos años ha sentido que académicamente estaba por debajo porque no tenía estudio, yo no tenía absolutamente nada, no tenía ni la ESO. Pero también es verdad otra cosa,
que a día de hoy soy la Mari que se ha tirado 10 años estudiando de día y de noche y que no creo que haya una persona que tenga más pasión, entre comillas, ¿vale? Por saber cómo funciona, nada más que por el sufrimiento que he tenido en la vida, ¿me explico? Entonces, esas dos verdades son verdad. Pero si yo me fusiono solo con la parte que se siente académicamente inferior, entonces ya no hago nada. Y lo que diferencia de verdad a las personas que tienen éxito de quien no las tiene, y lo único, Manuel siempre dice esa frase, me gusta mucho, que lo que lo que diferencia a la gente que tiene éxito de la gente que no lo tiene, es que la gente que tiene éxito hace las cosas con miedo. Y yo tengo que ser honesto. Yo cuando me ofrecieron lo de AEPSIS, para mí es otra vez exponerme a esa situación. ¿Por qué? Porque yo ya estaba cómoda con el grupito del Parkour, ya la gente conoce Parkour, ya Manuel, entonces yo no siento que me tenga que ganar nada porque ya Manuel lo ha ganado todo. Aquí soy yo que me tengo que estoy aquí. Y entonces, evidentemente, antes de empezar, a mí se me activa un montón de cosas. ¿Y qué es lo que hago? Respirar, intento hacer técnicas que ya os explicaré somáticas, intento venirme al presente y recordarme que es normal que se me active, pero que me tengo que relajar, que todo va a estar bien y que es normal que sienta esto. La paradoja es que a mí lo que me hace controlar lo que siento es normalizarlo. ¿Y qué me hace normalizarlo? Entender cómo funciona el cerebro. Y eso es lo que yo intento explicarle a mis pacientes, que el hambre no puedo decidir. Eso es lo que no podemos hacer. Entonces yo veo mucha gente en consulta que están empeciñadas en controlar el hambre, que el hambre no la vas a controlar. Tú puedes decidir qué haces con ella. Yo puedo decidir si cuando me ha entrado otra vez ese miedo, me siento aquí y lo hago, o puedo decidir si me quedo allí y me paralizo. Allí me refiero, pero no puedo decidir no sentirlo. Y esto es lo que yo intento ayudar a mis pacientes, que puedan entender. ¿Qué ocurre? Que todas esas estrategias que utilizamos para no sentir malestar se van a convertir en mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa ya los iremos hablando cuando trabajemos con las defensas en las 2 últimas clases, pero imaginarse, si yo de pequeño, cada vez que me ocurría, se me hiperactivaba el circuito del pánico, nunca había nadie, es decir, nunca había nadie, pues a lo mejor yo voy a ser una persona muy controladora porque como no puedo confiar en nadie, todo tengo que hacerlo yo y en el trabajo no puedo delegar, por un ejemplo. Imaginarse que a mí me tienen sobreprotegido y no puedo, entonces yo siento que no va algo, que no puedo hacer nada porque me tienen sobreprotegido. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues puede haber una parte impulsiva que me haga hacer lo que quiero para compensar esa sensación de malestar de no hacer lo que quería. Por eso siempre se dice que los adolescentes hay que atarlos con la soga corta, pero hay que atarlos pero con la soga larga, mejor dicho, ¿no? A lo mejor una parte herida es una parte que normalmente es que en las terapias solemos hacer o solemos ver mucho más a los de las partes heridas y las partes rechazadas. ¿Por qué? Porque las partes heridas y las partes rechazadas sufren. Las de arriba sufren de otra manera, pero las de arriba sufren para proteger a las de abajo, para entendernos. Ya iréis viendo cómo yo explicaré cada parte lo que significa y cómo trabajamos desde el modelo. Pero siempre recordad que si viene alguien y os dice, es que yo me siento muy mal, yo me siento muy mal, yo me siento muy mal, pero es que cuando me siento muy mal ya me dice alguien cualquier cosa y entonces yo ya me pongo que no vea, entonces yo ya le tengo que decir y me enrabio y entonces empiezo a pegar o pego un puñetazo a la pared, no quedarse en la parte de luego el llanto, pero luego el llanto, es decir, quedarse con esa parte que se ha tenido que sobrecargar, con esa parte que se ha tenido que pegar un puñetazo contra la pared, porque esa parte es la que estaba conteniendo todo eso toda esa herida, digamos, que tenemos. Es decir, al final nuestro mecanismo de defensa lo que contiene es todas esas heridas que hemos sentido a lo largo de nuestra vida. Y los mecanismos de defensa, aquí tenéis que lo podéis leer, ¿no? Que son mecanismos de defensa para nosotros. Son maneras de afrontar una situación donde los recursos que disponemos en ese momento, cuando hay trauma, pues, es decir, en algún momento, si yo cuando viví una experiencia traumática, mi mecanismo de defensa fue disociarme, pues lo voy a seguir haciendo aquí. Ahora voy a tener mucha más flexibilidad para disociarme que cualquier otra persona, ¿no? Los mecanismos de defensa son automáticos, es decir, yo puedo estar muy mal y de pronto entro en rabia, se me activa otro circuito y esto es totalmente automático. Pueden haber protectores, pueden haber guardianes y al final que intentan protegernos de no sentir dolor. La paradoja es que lo que intentan hacer aquí ahora para no sentir dolor es lo que me hace sentirlo, es decir, las partes, por ejemplo, una parte exigente muy controladora,
lo que está intentando es decir, controlar todo, imaginarse, ¿no? Yo ahora me obsesiono el PowerPoint, que esté todo así, que esté no sé cuánto el tiempo, esto y lo otro. Esa parte controladora, la función que está cumpliendo es protegerme de que si algo, que no salga nada mal para que nadie se dé cuenta de que no valgo, por poneros un ejemplo, ¿no? Pero esto extrapolarlo a cualquier paciente, a cualquier situación, ¿no? Que realmente es bastante interesante. Se activan cuando las personas están estresadas y cuando se activan y estamos en terapia y se activan, pues entonces quiere decir que estamos cerca de algo traumático. ¿Y qué es lo que vamos a intentar hacer? ¿Cómo vamos a intentar nosotros conceptualizar los casos desde este modelo? Manuel lo que hizo fue un triángulo y en el triángulo lo que pone es en la parte derecha, lo que pone es lo que intenta evitar. Y en la parte izquierda lo que habla es de esos mecanismos de defensa para evitar esas sensaciones, esas sensaciones o esas emociones que son la matriz del Parkour, como veis a la derecha, a través del pánico, miedo, rabia, ansiedad, culpa y vergüenza. Es decir, lo que Manuel dice es que todos los trastornos que tenemos, y este modelo lo que dice es que los trastornos que tenemos son mecanismos de defensa fallidos para intentar evitar esas emociones, esas sensaciones que vivimos en la infancia que no pudimos regular. Esto es un poco complejo, igualmente en el próximo, bueno, os voy a hablar un poquito más, pero que el próximo día hablaremos de los mecanismos de defensa y eso, y hablaremos del triángulo del trauma, ¿vale? Entender, Manuel en el triángulo pone en un lado la emoción del Parkour que tratamos de evitar que sería de la derecha, en el de la izquierda pone los síntomas, es decir, las síntomas, los trastornos o lo que nos está ayudando aquí ahora para no poder sentir eso, es decir, imaginarse que tengo una sensación de vacío y lo que hago es que bebo. Entonces, para nosotros, por ejemplo, en ese momento, el alcohol puede llegar a un momento, bueno, sí, lo voy a poner así. El alcohol está cumpliendo una función y el alcohol, la función que cumple es evitar o no conectarte con esa sensación de vacío que tiene, de soledad o de rabia o de culpa o de vergüenza. Aquí estaba viendo aquí que estaba mandando mensajes. Bueno, yo simplemente voy a explicar ahora mismo lo que es la alostasis. Entonces, Manuel lo que dice, yo tengo mi pánico a sentir miedo, decir, bueno, nunca mejor dicho, ¿no? El miedo. Es decir, yo tengo pánico, es decir, yo la rabia, cuando la sentía cuando era pequeño, yo la rabia no la podía expresar. Entonces yo tengo pánico a poder expresarla, porque cada vez que lo expresaba alguien me pegaba, por poner un ejemplo. Entonces yo el mecanismo de defensa es que aprendo a tenerlo todo controlado. Y tenerlo todo controlado me activa, por ejemplo, el no poder dejar de pensar. Y eso se convierte como en un TOC, en un trastorno obsesivo compulsivo. Lo que Manuel viene a decir que ese trastorno obsesivo compulsivo, para nosotros, para el Parkour, no es un trastorno, es un mecanismo de defensa fallido para poder evitar esa rabia que en un momento dado sentí y no pude expresar. Eso es lo que viene a decir. Pero ¿qué ocurre? Que llega un momento que el sistema se rompe, que sería la alostasis, que sería esto que veis en medio. Porque el sistema se rompe. El sistema se rompe, es decir, la homeostasis sería el equilibrio. La alostasis es ya esta persona, por ejemplo, ya no se bebe 3 cervezas al día para regular esa emoción. La alostasis es cuando esa persona ya pasa ese mecanismo de defensa, ya se vuelve totalmente desadaptativo, ya no cumple ninguna función y ya se vuelve alostático porque, es decir, alcohólico. La alostasis es lo que ocurre ya en el sistema que realmente ya no cumple ninguna función, ya no te ayuda de ninguna forma. El sobrepensar te puede ayudar de no sentir ciertas cosas. El atracón te puede ayudar, las anorésicas, mientras que están en las obsesiones y están en todo lo que los rituales que hacen las anorésicas no están vinculando con la emoción de vergüenza. Pero es que la alostasis de una anorésica puede ser la muerte. Es decir, para entendernos, la alostasis sería esos mecanismos de defensa que llega un momento que ya no son adaptativos, ya no cumplen ninguna función. Entonces ya el sistema es como que se rompe. Uy, que ya estoy pintando aquí otra vez. Espérate, aquí. Esto es un poco complejo, ¿vale? Esto del triángulo, todas estas cosas es un poco complejo. Si queréis, yo lo voy a dejar aquí para estos 10 minutitos que me contéis y el próximo día os cuento un poquito cómo se rellenan los otros dos, cómo se rellenan las otras dos partes, que realmente es lo que me interesa. Es decir, yo cuando trabajo con esto, realmente a mí, más que interesarme la alostasis, lo que me interesa es
saber encontrar esos mecanismos, es decir, saber encontrar qué mecanismo de defensa o saber encontrar cuál es la emoción. Es decir, en todos los pacientes van a estar todas las emociones, va a estar el miedo, va a estar miedo, va a estar la rabia, va a estar la culpa, va a estar la vergüenza, va a estar todo. La soledad, va a estar todo. Pero entender cuál es la emoción que yo más tuve que evitar en algún momento de mi vida para poder sobrevivir y qué mecanismo de defensa utilicé, me va a ayudar muchísimo para poder conceptualizar un caso y para poder tener como una guía para ayudar a mis pacientes. Así que el próximo día terminaré lo del triángulo, que simplemente he dado unas pinceladas. En la presentación tenéis más cositas por si queréis mirarlo. Y creo que el próximo día ya las próximas clases que tenemos, que son 4, hablaré de cómo trabajar con técnicas proyectivas, qué es lo que buscamos con las técnicas proyectivas. Al principio os hablaré un poquito más de cómo se trabaja la demanda, cómo trabajamos diferentes emociones, y las últimas 2 pues sí me meteré un poquito más ya en cosas más complejas, porque ahí mezclo un montón de cosas. Ahí mezclo, cojo galleta de jengibre y pinto la sensación, ahí le pongo una palabra, le pongo una carta. ¿Por qué? Porque ya las últimas clases va a ir dirigido como a un trauma mucho más complejo. Yo la mayoría de la gente, ya os digo, que los traumas, que la disociación que tiene, incluso tengo gente que tiene un TID, es decir, que es muy bizarro todo. Entonces las 2 últimas clases va a ser sobre todo para entender cómo mezclo el modelo Parcube con las técnicas, con los muñecos de Playmobil y ese tipo de cosas, ¿vale? Así que cualquier cosa, pues, si queréis compartir, tú sabes que Emilio, que siempre te cedo a ti las palabras. Bueno, yo primero felicitarte porque por muchos motivos, de verdad. Primero reconocerte que seas tan sincera y expongas tu caso personal. Creo que es meritorio en todos los sentidos y para nada es tarde estudiar nada. Es decir, siempre yo tengo 3 carreras y sigo estudiando en la universidad y llevo 37 años en la universidad. Y mis padres eran analfabetos, firmaban con una cruz. Ya ves. Y tanto, y bueno, y toda su ilusión era que estudiáramos mi hermana y yo, lo que fuera. Y bueno, y así pues conseguí premio La Real Maestranza, el mejor expediente, muchos títulos. Mi madre me decía, porque yo admiraba a mi madre en el sentido de que era una sabia sin haber estudiado nada. Y me sorprendía siempre. Y ella me decía, tú con las medallitas y no vales para esto y no sales de esto y no. Me criticaba en ese aspecto también. Es decir, que todos tenemos detrás a veces un teatro que es mejor, bueno, reconocerlo y seguir formándote y seguir, porque claro que eres súper válida, pero vamos, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí y de los cientos que vean las clases, porque lo evidente es lo evidente, no es discutible. Entonces, claro que eres válida, te da el curso maravilloso y conferencias, talleres, seminarios, webinars, y así puedo seguirte, porque llevo 37 años en la universidad. Y te digo, ya referido un poco al tema de esto, es verdad, muchas veces el propio Manuel, en los cursos que yo le he visto, él mismo también se dice que tiene una sensación de ser un fraude, ¿no? Tú lo No me sabes. acuerdo de él. Voy a Claro, decir. también porque todos tenemos esa parte. Yo sigo yendo con gente que son catedráticos, María Luisa, y llevan y leen toda la presentación. La leen Ay, entera, así que tampoco pasa nada. Cada uno con su estilo. para mí lo importante de eso es entender cómo funciona el cerebro. Es decir, yo sé que esto me lo está diciendo, yo lo recojo y es válido, pero esto está en el aprendizaje de los últimos años. Pero cuando me pongo muy nerviosa porque tengo mucho más estrés, tiro de la otra información. ¿Y qué es lo que yo hago en ese momento? Me relajo, respiro y recuerdo, por ejemplo, estas palabras. Cuando antes me he puesto nerviosa, he pensado, digo, no, ahora cuando llega ahí está Emilio, no sé qué, y Emilio te da. Me explico, es decir, buscamos anclaje. Eso Anclaje, es, claro. buscamos anclaje, buscamos citocina, buscamos eso que no tuvimos cuando se nos hiperactivaba estos sistemas. Lógico, todos los días lo Ahí, va a buscar. Todos los ahí días va a está. buscar su anclaje. Pues para ti puede ser pensar en mí ahora, o puede ser una imagen, o pensar en Ahí Manuel, está. o pensar en tu hermana, porque una llamada a tu hermana te da seguridad. Al fin y al cabo buscamos la seguridad, que es lo que te hace. Claro,
Esto. Y eso es un poquito lo que quiero transmitir, que tenemos que ir buscando en diferentes situaciones, pues serán cosas diferentes. En este momento se me ha hiperactivado por lo de este curso, pero ¿por qué se hiperactiva? No en sí por el curso. Es que la vida es que es una cosa aquí, otra cosa aquí, otra cosa aquí, es cortisol ya hasta arriba, ¡boom! Sí, sí. Entonces, buscar en cada momento cosas que puedan bajar esa intensidad, pero si no entiendo lo que está ocurriendo en mi cerebro, ¿cómo voy a buscar? Lo que voy a hacer es fusionarme y sentirme pequeñita y no hacerlo. Y eso es lo que tenemos que, creo que, buscar todos, ¿no? A veces parar, relajarse, calmar el sistema nervioso y decir, a ver, esto que me estoy diciendo, esto que estoy sintiendo, ¿es real? ¿Esto es verdad o es algo que yo he sentido antes o que me ha pasado antes? Y en ese momento, como yo siempre digo, equilibra balanza, porque merece la pena. Tu propio, la neurobiología es tan importante como eso, que no te haga sentir culpable de algo que ha producido la biología, como tú bien dices, como un mecanismo de defensa Pensar para poder para, sobrevivir. para sobrevivir. Con lo cual, es cuando se entiende, como ocurre en todo. Hoy le comentaba a mi pareja que quiere estudiar también una carrera ahora también, porque también tiene una sensación de, bueno, no haber podido estudiar Sí, sí. y le digo, pero eres tan válida para estudiar eso que lo único que falta es disculparte a ti misma de los errores que vas a seguir teniendo. Es como tú, María Luisa, ¿quién te dice que mañana te vas a Perú o te vas a Costa Rica o te vas y estás dando una conferencia, un taller? Pues vas a cometer errores. Te insisto, yo voy con catedráticos que llevan los discursos, las clases, los talleres y están prácticamente casi leyendo y dan clases todos los días en la universidad. ¿Por qué te exiges tanto? ¿Por qué quieres ser tan perfecta? Eso es sufrir. Entonces, Ya. así que, muy bien. Como Yo, dice Manuel, Hola, María Luisa. gracias, Dori, Bueno, que me quería unir a la percepción de Emilio, ¿verdad? Bueno, Emilio, yo soy catedrática, más de 30 años de docente en la UCR y pensionada hace 6 meses. Y uno sabe, realmente te lo puedo decir, como desde la psicología, uno percibe cuando una persona es una buena académica. Y sos una buena académica, así es que te felicito. Seguí por ahí, va súper bien, ¿verdad? Y lo gracias. otro que sí quería preguntarte es que me hagas una relación, porque ahora cuando hablaste de los atracones y bueno, las emociones, ¿verdad? Y los recuerdos, generalmente la gente puede ser delgada, gorda o lo que sea, y cuando llega la hora, como al mediodía, ¿verdad? Y empiezan a hablar de comida y tienen hambre y se ponen de mal humor algunos, ¿cómo se relaciona eso en la Eh, parte? en las Ujú. primero, cuando hablamos de los circuitos, hablamos del circuito innato, es decir, de esos circuitos innatos, bueno, cuando hablábamos del cerebro, cuando se divide, se decía que en la parte esta del instinto está el instinto como la sed, el hambre, es decir, los instintos, la supervivencia, digamos, el cerebro cuando hablamos de cosas de supervivencia, lo que tira es de una parte muy instintiva que compartimos con los animales, que es la parte emocionalmente hablando más primitiva que tenemos en el cerebro. Luego estuvimos hablando de que si activaban ciertos circuitos innatos, y esos circuitos que se activan, entre ellos se decía que muchos niños cuando eran pequeños y sentían rabia o tenían una rabieta, las madres que decían, el niño tiene sueño, el niño tiene hambre, el niño tiene sed. Es decir, muchas veces esos mal humor o esas sensaciones es porque, por ejemplo, las personas que tienen anorexia viven muy enfadadas. ¿Por qué? Porque esa sensación de hambre constante también te hace sentir mucha rabia. No sé si te he contestado o te he liado, pero todo esto viene de que si junta cómo funciona el cerebro, la parte más primitiva, con los circuitos de Panse, lo que te dice los circuitos de Panse, que expliqué la clase anterior, fue que muchas veces los niños cuando son pequeños, la rabieta es la única forma que tiene de decir me ocurre algo. También la única forma de decir que tengo hambre, tengo sueño y tengo sed. Entonces, por eso muchas personas cuando llega la hora de comer o tienen sueño o tienen hambre, se ponen imposibles. Gracias. Gracias. A vosotros. María Luisa, no sé si me escuchas bien. Sí, Bueno, enhorabuena por la presentación, de verdad, se nota que sabes un montón y lo transmites. Nada, te quería preguntar, cuando hablas del balancín del hipocampo y la amígdala, eh, ¿puede pasar también que ante una situación traumática tú te acuerdes vívidamente? perfectamente. Perfectamente, ¿no? O sea, no Pero tiene por qué ser... normalmente, es decir, mira, te pongo un ejemplo, yo es que hablo a lo práctico para entender, no. Yo sí recuerdo muchas cosas que yo viví,
Pero si yo te extrapolo lo que yo viví desde los 5 hasta los 12 años, yo no recuerdo nada. Es decir, yo recuerdo perfectamente 5 eventos, 5 cosas. Pero si yo hago una balanza entre los años que yo viví eso y lo que yo recuerdo, yo no recuerdo nada, ¿me explico? Que a veces tú Claro. puedes sentir que lo sabes y que está ahí, pero realmente, dependiendo de qué estemos hablando, la mayoría de la información las obvia. Vale, o sea, no sé que todo como la forma. No te he escuchado nada, se ha entrecortado. Nada se entrecorta, no te puedo, no te entendemos, vaya, porque se va entrecortando. Adriana ¿Ahora Corazón. mejor? Ahora parece que sí. Sí, es que no me va, el internet aquí no es muy bueno. Nada, te decía que es como lagunas, ¿no? Que no tienes por qué olvidarlo todo o recordarlo todo. Si realmente te das cuenta, si en un espacio de 6 años yo recuerdo como 7 eventos muy, muy de verdad, además que lo recuerdo perfectamente, realmente yo he olvidado todo. Claro, Porque si comparas tiempo y espacio con los recuerdos que tengo, es decir, esa amnesia ya está en todas las personas que han tenido un trauma o han tenido sensaciones muy, muy difíciles en la infancia. Es decir, sobre todo las sensaciones, volvemos a lo mismo, un circuito del pánico hiperactivado, es una pérdida de confort, una pérdida de emocional, y en ese momento ya se echa, como digo yo, a funcionar toda la máquina. Pánico, miedo, ansiedad, rabia, culpa, vergüenza, y ya lo englobamos todo. vale. Claro, es que tenía entendido que cuando se hiperactiva mucho la amígdala, el hipocampo, que es la zona del cerebro que, bueno, la de los recuerdos, y por eso te olvidas de las cosas, se hipoactiva. Es Vale, así. Pero eso es así, y realmente fíjate si es así, que si tú vives algo, yo que lo viví durante 7 años, me acuerdo de 7 cosas. claro. Me acuerdo de una cosa por año, es decir, olvidas. Y otra pregunta que te quería hacer, lo que has hablado de las fotos y de las posturas, de la forma en la que pones la mano, ¿puede ser también mucho más sutil que eso? Es decir, a lo mejor o una mano escondida o que Claro, es tan muchísimo. evidente. Yo estoy segura que me disocié muchísimas veces y no fue así. Aquí da la casualidad que de pronto hice un déjà vu, uy, esta foto. Y digo, me parece muy interesante poderlas compartir porque al final hablamos todo el mundo de disociación, porque una disociación. El mismo día, a la misma hora prácticamente, con la misma ropa, la misma niña, sintiéndose una completamente vulnerable y no está queriendo matar a una persona. Una parte está en la defensa, una parte emocional está en la defensa y la otra en la vulnerabilidad. Una está en la lucha y la otra está en el colapso. Y eso es una disociación. Vale, pues muchas gracias. A vosotros, bueno, muchas gracias, como siempre, a los que me acompañáis. Yo cuando hablo un poquito y pongo y explico las cosas en primera persona es porque me gusta explicar las cosas a la práctica, ¿no? Creo que estamos todo el mundo harto de teoría y a la práctica pues me gusta explicarlo, ¿no? Evidentemente yo balanceo muy bien, entre comillas, balanceo bien y me he enseñado bien, o este modelo me ha enseñado a balancear, porque cuando siento todos esos miedos, lo que hago es, me fui al Congreso Iberoamericano del Trauma, estoy aquí y estoy haciendo muchísimas formaciones. ¿Por qué? Porque siempre lo que intento es saber que voy a sentir una cosa, pero venirme a la verdad y saber que puedo sentir 2 cosas a la vez y que una cosa no me impida hacer la otra, ¿no? Por eso siempre la frase que nuestros sueños están detrás de nuestros miedos, ¿no? O algo parecido. Así que con esta frase me gustaría terminar y muchísimas gracias. Nos vemos, bueno, nos vemos mañana otra vez. Mañana nos vemos. Así que muchas gracias. Mañana nos vemos. Un beso. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti.